Hola, ya estamos en vivo, estamos completa y absolutamente en vivo, así es, a través precisamente de lo que tiene que ver con Sesión Podcast, porque hoy es jueves, jueves de Sesión Podcast. Yo soy David Pantoja y me da mucho gusto saludarlos, por supuesto, a través de este enlace. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar con un gran periodista, con un gran amigo de Ecuador. Ahorita vamos a conectarnos con Johnny Wambaña, quien nos va a platicar acerca de su podcast y de todo el concepto que tiene que ver con Mote Radio Podcast. Pero quiero agradecer, por supuesto, pues el patrocinio de entrada de Generación Podcast, que nos permite precisamente producir este espacio. Gracias. www.generacionpodcast.com. Si ustedes tienen pues una idea de hacer podcast, y ya tienen un podcast y lo quieren distribuir, si quieren formar parte de la red de podcast de Generación Podcast, pues lo pueden hacer a través de www.generacionpodcast.com. Pueden encontrarlos en todas sus redes sociales. Genera Podcast en Twitter, Generación Podcast en Instagram, en Facebook, y me parece que ya, sí. Ok, gracias por supuesto a hashtags, hashtag que siempre me manda sus pulseras. Miren, hoy tengo por acá unas pulseritas muy a gusto que mandó hashtag. Esta azul, miren, tiene un dragoncito por ahí, a ver si lo ven. Ahí está padrísimo, ¿no? Sigan sus redes sociales, ahí están. Están en Instagram para que ustedes vean específicamente todos pues todas sus creaciones. Tienen varios, por supuesto. Y pues bueno, hay para todos los gustos. Ahí está. Gracias, hashtag. Y por supuesto, mi bebida espirituosa, mi Pepsi Black, que me encanta y que le vamos a dar un traguito. Y por supuesto, Generación FM, que nos permite estar en sus instalaciones, www.generacionfm.com, música de su pues de su generación. Conectándose, por supuesto, Johnny, y ahorita vamos a platicar con él precisamente desde Mote Radio allá en Ecuador, y me da muchísimo gusto saludarte, mi amigo. Qué gusto. Tenemos el mismo horario, así que Sí, podemos presumir que es una muy buena noche. Estamos aquí en Cancún, tú estás en Ecuador, y estamos muy felices de que estés aquí en Sesión Podcast. ¿Cómo estás? hola, bien, gracias. No sé cómo se me escucha el audio, cómo está, cómo estamos si se me escucha o no, estamos bien, gracias. Buenas noches igual. Sí, te escucho bien, un poquitito Sí, bajito, pero me parece que le pudiese subir al volumen, y me parece que creo que ya estamos ahí. Pero pues me da mucho ya gusto, lo... porque la verdad he de confesar que desde hace ya tiempo los sigo, los escucho. Como periodista, la verdad es que me parece que pues el trabajo que realizan periodísticamente es un trabajo de calidad, es un trabajo profesional, y me encantaría que nos platicaras, mi querido Johnny, pues el hecho pues de que cómo empieza Mote Radio Podcast, qué ofrecen precisamente ustedes, y sobre todo, pues específicamente, pues cuál es el trabajo periodístico que realizan allá en Ecuador, que están en Cuenca, si no estoy en un error. Es una de las ciudades importantes en Ecuador, me parece que la tercera por el número de habitantes. Pero platícanos tú, que pues obviamente ya tienes experiencia en radio y que has hecho pues todo este proyecto crecer, mi estimado Johnny. Sí, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto participar de cada charla que nos invitan, porque el tema del podcast aquí en Ecuador, en Cuenca, la tercera ciudad del país, efectivamente, como tú dices, está despertando, ¿no? Es todo un proceso, pero Mote Radio empezó en el año 2016 Sí. y, digamos, empezamos a hacer podcast en el 2016 eh, y gracias a eso hemos logrado algunas cosas importantes, algunos méritos que ha sido básicamente por el trabajo que hemos realizado el equipo de Mote Radio y ha sido, eh, por ejemplo, que hemos viajado fuera del Ecuador, por ejemplo, hemos viajado fuera del Ecuador con Mote Radio, hemos hecho producciones que se han hecho acreedoras de reconocimientos, y ahora uno de nuestros podcasts que estamos haciendo, podcasts políticos,
se está escuchando en toda la ciudad. Entonces, yo creo que es Ya. bastante importante eso. No sé si me das, por favor, 5 segundos para traer un cable que necesito. Adelante, adelante. Mientras tanto, sí, por favor, lo que necesites. Mientras tanto, yo comentarles a nuestro público que nos está viendo y recordarles, por supuesto, que esta entrevista que se va a quedar aquí en IGTV se sube a todas nuestras redes sociales. Búsquenos como Sesión Podcast. Estamos en Instagram, por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Facebook, pero me preguntaban que dónde podían ver las entrevistas. Las estamos guardando, alojando en mi sitio de YouTube, pero ya estamos trabajando precisamente para subir todas las entrevistas que hemos tenido aquí en Sesión Podcast y pues ahora sí que el espacio donde están alojadas ahorita me pueden encontrar como David Pantoja Oficial ahí en el YouTube. Así que van a ver pues un iconito y me van a ver ahí un montón de videos y un montón de programas que tenemos. Pero bueno, entonces, platicando, mi querido Johnny, ¿cómo es que surge la idea de realizar Mote Radio? Porque te voy a ser sincero, la primera vez que los encontré, me parece que fue ya hace 2 años más o menos. Sí, hace 2 años, fue en el 2018. Bueno, 2019, perdón. Y yo pensé que era una estación de radio que tenía podcast. La verdad me enganchó un trabajo que hicieron acerca de unos viniles, me gustó muchísimo porque pues me gusta mucho la música, pero de ahí me pasé a escuchar otros podcasts que tenían, pero yo no entendía, dije, bueno, son una estación de radio, son podcasts, o cómo es esto, hasta que después ya entendí completamente pues su concepto, pero me encantaría que nos platicaras cómo es que surge y por qué el podcast, por qué en podcast, por qué en este formato que pues hoy en día ya se está expandiendo por todo el mundo. Perfecto, perfecto. Yo creo que ahí estamos ya mejor el sonido, ¿no es Nos cierto? escuchamos mejor, sí, claro, gracias. Ya, perfecto. A ver, bueno, yo soy periodista, ¿no? Y yo llevo ya varios años de periodista, pero por una situación que se dio acá en Ecuador, el periódico en el que yo trabajaba fue comprado por el gobierno. Entonces el Ok, periódico pasó a ser de privado a público. sí, La cosa estaba poniéndose bastante complicada y yo renuncié a ese periódico porque no estaba de acuerdo. O sea, realmente con la di un línea salto al editorial, vacío. claro, Claro, yo di un salto al vacío ahí porque me boté de ese periódico sin saber a dónde iba a ir. Y eso para un hombre que tiene un hijo, una mujer embarazada y deudas, no era fácil, pero lo claro, hicimos. Me boté porque sentía de que no eso. Y encontré un espacio de trabajo en relaciones públicas, algo que yo en mi vida había hecho. Nunca había hecho relaciones públicas porque sí, no era lo mío. Entonces, yo trabajaba, bueno, aprendí mucho en ese espacio de relaciones públicas, pero yo sentía que me hacía falta hacer periodismo. Mm, no, me faltaba hacer periodismo, tenía que hacer periodismo. Y por ahí ya empiezo a escuchar yo los primeros podcasts, estoy hablando en el 2016, y se me ujú, ocurre hacer podcast, digamos, unas primeras pruebas, y desde ahí decidí hacer podcast, no hacer una radio, porque para hacer una radio online necesitas tiempo para fidelizar a la audiencia principalmente. Entonces ese fue un poco lo que me hizo también a mí desistir de la idea de hacer una radio online que no era para ahora. Entonces nos sí, decidimos hacer para los podcasts. Y en este camino de la radio tan chévere, uno se encuentra a gente que piensa igual que uno, que tiene la misma idea y que tiene la misma pasión por producir radio. claro. Y en ese espacio yo encontré a mi socio ideal, que es mi productor, que es Cristian Ochoa. Yo hago la parte periodística y él arma el Frankenstein, como le sabemos decir nosotros. Entonces, Pues entonces déjame de felicitarlo porque le queda súper bien el Frankenstein, ¿eh? sí, sí, no, realmente, realmente es el que sabe. Y yo es a ciegas que hago con Cristian todas mis producciones y bueno, así se fue gestando la idea y lo hacíamos unas producciones, pero sin el nombre de Mote Radio. Hasta que más o menos en el 2017, inicios del 2017,
estaba yo en una carrera atlética. Ujú. Y aquí en Cuenca, en mi ciudad, nos caracterizamos por comer el maíz, o acá le decimos mote. Ok, Mote es para todo. ok. Mote es para la sopa, mote es para el arroz, mote es para todo. Entonces, Sí, sí, los cuencanos somos mote. Entonces, por ahí se me ok. ocurrió la idea de hacer Mote Radio. Muy Mote bien. Radio Podcast. Entonces, Ok. y aparte de eso, porque como el maíz es mundial, el maíz, desde ustedes allá en México hasta Argentina, o sea, el maíz el maíz es todo, ¿no? Entonces, Así justamente es. con el maíz quisimos que sea unas producciones como que de Cuenca, pero con una visión para todos. Así es que ahí está el origen del nombre. Y con Cristian nos fuimos poniendo de acuerdo para hacer producciones crónicas radiales de cosas que no se hacían en Cuenca auditivamente. Por ejemplo, aquí en Cuenca hay algo bastante importante que se llama el Pase del Niño Viajero. ¿Qué es el Pase del Niño Viajero? Es una procesión religiosa grandísima, grandísima, Ya. que se hace cada 24 de diciembre. Y acá en Cuenca, cuando llega el Pase del Niño, se hacen reportajes en televisión, se hacen reportajes para la prensa escrita, pero nunca se había hecho una producción de radio de cómo suena el Pase del Niño. Ya, Entonces con claro. Cristian nos fuimos a captar los sonidos del Pase del Niño y le Qué dimos vida. maravilla. Esa. Sí, es una cosa bien loca que la hicimos. Otro podcast que nos fuimos a hacer con Cristian, porque queremos hacer crónicas como que más propias de nuestra cultura, de nuestra ciudad, pero que sean representativas. Por ejemplo, otro que les invito a escuchar y que fue bastante chévere es uno que se llama Toros y Fe. Toros y Ok. Fe, nos fuimos a un cantón, a un poblado lejos de Cuenca, rural, Ujú. del campo, en donde la tradición es perseguir a un toro, matarle al toro, tomarse la sangre del toro y bailar hasta el otro día. Entonces, Ok. con Cristian, claro, entonces, por lo general a las coberturas me voy yo, pero yo hablé con Cristian y le dije, Cristian, tenemos que irnos los dos a la cobertura, porque yo quiero que lo que yo haga en repostería, lo que yo sienta, lo hagas tú sientas para hacer un mejor podcast. Y nos Claro. fuimos ahí y metimos el micrófono en todo lado, grabamos, metimos el micrófono cuando le costaron la yugular al toro y se escucha el último suspiro del toro, o sea, ¡Wow! una cosa bien, bien loca con sonidos reales. Eh, ¡Wow! y eso es lo que nos caracteriza también a Mote Radio. Creo que a muchos podcasts y a Mote Radio siempre lo que nos caracterizó fue hacer temas naturales. Claro. Muy poquísimas veces usaremos tal vez para un fondo de una entrevista o algo, sonidos artificiales, pero cuando son nuestras crónicas es ese sonido natural. Entonces, Es poco audio a poco, natural. sí, poco a poco fuimos creciendo y en el 2017 Mote Radio, por este proyecto, nos fuimos a El Salvador. Estuvimos en Centroamérica porque fuimos con la fundación Gabo ahora, en esa época se llamaba Nuevo Periodismo, fuimos seleccionados como el único proyecto de Ecuador para el taller de radio. Entonces, realmente Sí. fue algo bastante importante y fue lindo porque algo que estábamos haciendo ya empieza a dar sus frutos, ¿no? O sea, y un viaje internacional con Mote Radio fue algo bien bacán. No, claro, y aparte que la Fundación Gabo, que bueno, ya tiene un prestigio dentro de lo que es el mundo periodístico, pues bueno, finalmente que hayan ustedes sido invitados por ellos, pues me parece ya también un gran logro, ¿no? Me llama mucho la atención, mi querido Johnny, el hecho de querer compartir a través del audio, pues todas estas cuestiones locales que son quizá basadas en costumbres, quizá que marcan específicamente una ciudad, una población, una cultura, como es precisamente algunas poblaciones de Ecuador. ¿Cómo es que tú escoges específicamente esta parte para poder comunicarla al mundo? Porque si bien a bien, pues a lo mejor lo que nos estás platicando para la gente que habita Ecuador,
pues es como muy común. Es como, por ejemplo, para nosotros el asistir el 12 de diciembre a celebrar a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, pues es así como, pues es que es algo de todos los años que sí viene de generación tras generación, pero no le vemos como esta parte pues sorprendente, ¿no? Para ti como periodista, ¿cuál es específicamente pues este trabajo de quererle comunicar a la gente todo lo que está pasando en tu ciudad y cerca de ella en Ecuador? Ya, justamente es ese detalle, que la mayoría de los podcasts que ha hecho Mote Radio son de cosas que hay en mi ciudad o que había hasta antes de la pandemia todos los años. Todos los años Ujú. había Pase del Niño, todos los días, todos los años había los toros de Girón, todos los años había eventos que hacíamos, pero nos preguntábamos por qué siguen despertando tantas emociones esos eventos. Y es Ya, por la vivencia, la experiencia, pero encontramos y realmente buscamos y no se había hecho un podcast o un reportaje de audio sobre eso. Audiovisuales hay cualquier cantidad. De sí, texto, de periódicos, ni se diga, hay cualquier cantidad. Pero no había ese reportaje sonoro. A mí, en lo personal, me encanta el pase del niño por la cultura que representa, más allá claro, del claro. tema religioso, pero es una cosa lindísima. Sí, lo Y social es también, ¿no? exactamente, y tener a un play de distancia, cómo suena el pase del niño, o sea, es lo que nos llama, porque justamente representaciones que aparentemente son religiosas y locales, o sea, se parecen tanto a nuestro continente, porque ya en tu Exacto. país, por ejemplo, en tu país hay lo de la Virgen de Guadalupe, en Perú hay representaciones, en Colombia igual, entonces la idea era contar desde esa perspectiva y no dejarnos de sorprender. Y, por ejemplo, este año que no hubo pase del niño por la aglomeración de gente que eso genera, Sí, le volvimos a promocionar al pase del niño y tuvo una buena audiencia, porque la gente extrañaba ese pase del niño, claro, por extrañaba. supuesto. Y eso, aunque hicimos el podcast hace unos 2 o 3 años, la gente cuando escuchaba, nos llegaban algunos comentarios en Facebook, eh, añoraba, añoraba. Entonces, eso es también una retribución bastante chévere. Y en base a esa emoción que despiertan los eventos, es que nosotros escogemos los temas para hacer los podcasts. Por ejemplo, aquí en Cuenca, también hace muchos años atrás, estoy hablando de casi 30 años, hubo una cosa bastante chistosa, es que a alguien se le ocurrió hacer llamadas por teléfono a decir que va a haber un terremoto. Ok, Y la gente empezó a correr como loca, que corramos a los cerros, que ya viene el temblor, que ya viene el temblor y que ya viene el terremoto, y nunca puede venir, nunca puedes advertir un terremoto. Bueno, claro. se generó una conmoción social tan grande en Cuenca que eso generó posteriormente un editorial de un periodista destacado de acá de Cuenca que se bautizó como la Noche de los Giles. Todo Cuenca Ok, fue Gil una noche. Gil es tonto, ¿no? O sea, ya. Todo Cuenca fue tonto una noche. Y nosotros con Cristian hablábamos de ese suceso y buscamos y no había un podcast real sobre eso, no había. Lo más cercano era un radiodrama de la Universidad de Cuenca, pero no con entrevistas, con testimonios, con datos, y recreamos La Noche de los Giles. Y es uno de los más Dentro del exitosos, podcast. claro. Y realmente fue bastante interesante porque la gente que vivió eso se emocionó mucho. Y hasta Claro, y puedo ahí imaginar. y ayer nos recomendaron un amigo que ya es fiel seguidor de Mote Radio, nos recordaba y nos decía, chévere eso, se dice, yo era guagua, yo era niño cuando viví eso y, y, y se acuerda de esa historia y hoy se ríe. Entonces, claro, o sea, esa historia que no se contaba en radio, la tenemos ahora para escuchar. ¿Por qué los cuencanos fuimos giles una noche? Entonces son cosas chéveres. Oye, pero me encanta porque esta parte periodística conecta completamente con los sucesos socioculturales de tu ciudad, ¿no? Y eso es un gran valor porque finalmente el audio puede ser genérico, lo puedes escuchar
hoy, o como bien lo dices, repetir la historia que se produjo hace 2 años, de algo que sucede de manera espectacular cada año por la costumbre, por generaciones, por lo que quieras. Pero hoy en día, precisamente cuando pues llega la pandemia a América, pues nos meten a nuestras casas, se acaban todas las tradiciones pues bueno, también es importante esta parte digital, ¿no? El hecho de decir, bueno, si estamos conectados a una computadora, a un teléfono, pues entonces ahí es donde vamos a ver los contenidos. Y me parece que la importancia que tiene hoy en día precisamente el podcast, pues es mayúscula. Lo comentaba hace 8 días precisamente con un buen amigo y yo le decía, bueno, pues es que hace un año yo veía un simposium de podcast a través de la red español donde decía que dentro de unos 3, 4 años el podcast iba a invadirnos y bla, bla, bla. Pero pues vino la pandemia y el podcast nos invadió de un día para otro, ¿no? ¿Cómo es que ustedes están también aprovechando esta necesidad de estar escuchando por parte de la gente, pues historias o conceptos o está recibiendo simplemente comunicación? Porque leía el día de ayer un artículo que decía que ya la gente no está creyendo en la televisión, no está creyendo en la radio, no está creyendo inclusive nosotros los periodistas, pero sí le está poniendo atención a los podcasts. Justamente una de las cosas que nos ha llevado a nosotros, por ejemplo, a trabajar despacio, pero también de que tenemos aquí en Cuenca, es una ciudad intermedia, donde digamos que todos nos conocemos, pues no, o sea, yo conozco quién es ¿Cuántos el hijo de habitantes son? tal, somos 500,000 de habitantes. Medio millón, O ya. sea, sí, pero digamos, Cuenca es una ciudad en la que prácticamente todos nos conocemos. De una u otra forma, todos nos conocemos. Y eso, Claro. esa misma situación ha hecho de que, por ejemplo, nosotros como tanto Cristian y mi persona, nos cuidemos mucho de publicar cosas, o sea, mantenernos una imagen, digamos, eh, eh, cal- mm, eh, de altura, digamos así, ya, y Ya, generar credibilidad, sí, y esa credibilidad nos ha llevado a que la gente escuche Mote Radio. Porque, ya, porque, por ejemplo, hemos aprovechado redes sociales un montón, un montón, un montón, un montón, y justamente porque la gente aquí en Cuenca, como somos gente que nos conocemos y más en el medio periodístico, que somos pocas personas, digamos, de referencias, ya usan el podcast de Mote Radio a ojo cerrado. como Ya referencia, como referencia, exacto, y algunos hasta los reproducen. Entonces, ya, eso es, digamos, como que lo que hemos usado nosotros como la estrategia más fuerte, nuestra credibilidad, porque como todas personas tenemos nuestras afinidades políticas, sociales, etcétera, pero solo claro. las demostramos en el podcast. Entonces, esa credibilidad a nosotros nos ha llevado bastante a ganar seguidores y que otros medios nos utilicen como referencia y publiquen nuestras investigaciones para dar a conocer lo que pasa. Entonces, las redes sociales más los medios que se suman aliados ha sido importantísimo para nosotros, para que nuestro proyecto se difunda. Y es verdad, o sea, ahorita la gente está pegada al audio, la gente Sí, totalmente. está pegada al audio y es ahí donde nosotros estamos atacando con fuerza. Aunque estamos en diferentes redes sociales, pero nuestra prioridad 100% es el audio y por eso somos podcast, estamos en un montón de lados, pero sin duda yo creo que el hecho de tener esa credibilidad nos ha abierto bastantes puertas y eso es un trabajo de años, no es de ahora Sí, claro. y sobre todo es que no nos hemos rendido. Eso es Y, lo importante, ¿no? Aquí tengo 3 preguntas importantes que, híjole, es que está muy rica la plática, mi querido Johnny, y la verdad es que agradezco muchísimo que estén aquí, Mote Radio, con nosotros en Sesión Podcast. La primera es, ¿cómo pasar de esta credibilidad y de esta confianza hacia el auditorio, la credibilidad periodística,
ahora estos proyectos que están realizando, sé que están en un proceso de elecciones, de pasarse de lo sociocultural a lo político, sin, quiero pensar, tomar una postura política, ¿no? Como medio. ¿Qué tan difícil te fue precisamente por cuidar esta línea delgada? Porque sabes que la confianza con el público se tarda mucho en que te la den y en un segundo se va. ¿Cómo fue ese proceso? Esa es la primera pregunta que te quisiera hacer. Y la segunda es, ¿cómo dentro de este proceso creativo ustedes han aprovechado ya para poderlo hacer un proceso pues comercial para ustedes? Perfecto. A ver, en el primer aspecto, eh, efectivamente en Cuenca estamos por vivir elecciones presidenciales y de asambleístas o diputados o legisladores, como sea que se llame en diferentes países. Sí, Lo que hizo Mote Radio es buscar uno por uno eh, los antecedentes penales, educativos, demandas, todo, cómo es el candidato en documentos públicos, ya, absolutamente a todos. Fue un trabajo de un mes y medio que aquí, para este trabajo, ya también, además de Cristian, se sumó Jimena Pesantes, que es nuestra directora de contenidos desde hace poco. sí. Entonces, lo que hicimos es darnos un trabajo realmente intenso de buscar ese perfil de 90 personas. Entonces, Wow, no dejamos fuera a ninguna, porque pensábamos, si dejo cada lista, aquí en Cuenca se van a elegir 5 candidatos y hay 90, sí, se eligen 5 diputados, pero hay 90 candidatos. Entonces nosotros dijimos, no bastan con las entrevistas, no basta con que ellos vayan a hablar a los medios y que nos mientan, porque los políticos nos mienten, es así de todos, simple. así es. Eso, así es. Entonces, Mote Radio lo que hizo fue buscar en documentos públicos si el señor tiene deuda de pensiones alimenticias, si tiene deudas de cheques, si tiene deudas de estafas, si chocó, si tiene diplomas, si tiene educación superior, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un trabajo intenso de un mes y medio y nosotros lo publicamos en nuestra página de Spotify y enseguida, al poco tiempo, creo que a las pocas horas, digamos, tradicional FM más sintonizada de la ciudad, Sí, me llamó su director y me dijo, Johnny, queremos utilizar los podcasts de Mote Radio. Nosotros wow. no nos metimos con ningún político, pero nos metimos con todos. Entonces, Sí. entonces Digamos que los desnudaron frente a todos. con documentos públicos, Exacto. comprobables, porque yo sabía de que me podía meter en problemas, Sí, por supuesto. porque ellos me podían demandar, que me pueden decir que eso es mentira, bueno, pero no, ninguno de los candidatos ahora me ha dicho de que eso es mentira. Y eso está ayudando a que la gente elija mejor, porque hay candidatos, y te cuento, hay un candidato de que su vida ha sido estafar a la gente. Ya, Y hace poco hizo que una señora pierda su casa porque fue su garante. Todo eso está en el podcast. Hay un candidato asambleísta que fue sentenciado a 5 años de cárcel por robar un celular. mira. Eso, Y ahora quiere pero ser. asambleísta. Pero eso está en el podcast. ¿Por qué? Porque son candidatos que eso es público. Eso está en un proceso que el candidato dijo. Entonces, esa fue la forma de meternos a la política sin meternos. Entonces, Claro. ese trabajo se está reproduciendo ahora en esta radio, que es la más sintonizada de Cuenca, se está reproduciendo también en un canal de televisión y también en nuestro medio, porque justamente aquí en Cuenca, modestia aparte, el equipo de Moterradio ha hecho cosas que no se han hecho. Una de esas es sentarse un mes y medio todas las noches hasta las 2, 3 de la mañana a buscar quiénes son los 90 candidatos para Azuay, que es mi provincia. Oye, Entonces, Johnny, eso es,
Eso es una gran responsabilidad periodística y yo te lo quiero felicitar y felicita también a todo tu crew porque la verdad es que la responsabilidad que tienes hacia la sociedad, siempre he creído que nosotros los periodistas pues tenemos una gran responsabilidad y debemos de tener un gran respeto hacia el público. Nosotros tenemos que exponer a lo que sea, si es una persona o exponer lo que bien comentábamos al principio, una actividad que se lleva a cabo por generaciones. Ese es el real trabajo del periodista. Pero la verdad es que también me parece que dentro de este marco de un medio de comunicación digital que no entra dentro de los cánones de estándar de un medio, entre comillas, normal o a los que estábamos acostumbrados, me parece que ya está tomando una responsabilidad bastante interesante y sobre todo una línea pues muy clara de confianza, de claridad hacia la gente, de darle realmente las opciones, de decirle, mira, son estos candidatos, pero este hizo esto, esto hizo lo otro, este hizo aquel. Tú escoge. Yo solamente te estoy diciendo realmente quiénes son, porque bien lo dices, un candidato, el que sea para el puesto que sea, se va a sentar y te va a decir lo que quieres oír, lo que nos dicen todo el mundo, revolcado, inventado, reformado, pero al final es lo mismo y no nos dicen nada, ¿no? Entonces, esta responsabilidad me parece muy fuerte porque tengo que preguntártelo después de que terminen las elecciones. Entonces, ustedes ya subieron su nivel de investigación periodística. Entonces, ¿qué sigue para Mote Radio? Ya quiero pensar que con estas alianzas que están realizando, entonces su medio está siendo como más fuerte, se está fortaleciendo con todo este trabajo que están realizando. Pero ¿qué sigue? ¿No? Porque la responsabilidad entonces es aún mayor con lo que están haciendo. Sí, solamente para responder al tema, la segunda pregunta que me hacías, que era el tema económico. Exacto. Sin duda vivir del podcast creo que es bastante difícil para todos, absolutamente todos, pero y te comento con honestidad que Mote Radio eh, empezó a monetizar recién a los 2 años. Pero Ya, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque nosotros primero creamos las bases con el equipo que tenemos y una institución, un gremio, nos encargó la producción de su programa, de un programa de gremio. Entonces empezamos a cobrar un mensual bien cobrado, eso sí, cobramos lo que teníamos que cobrar, nos regalamos el trabajo, eh, claro. por hacer una temporada, para hacer la primera temporada de este programa. Terminó esa temporada y bueno, a los podcasts que hemos hecho, hemos recibido auspicios, básicamente de gente. Entonces, digamos como que ya al ver el producto, la gente ya está confiando más en Mote Radio para pautar, para publicitar, pero la confianza que teníamos hace un ratito, más los productos que tenemos y más el apoyo de medios aliados, digamos así, que nos ayudan a difundir qué es Mote Radio, sin duda nos está generando que ya la gente nos conozca y nos confíe y generar una futura monetización un poco más específica. ¿Qué sigue para Mote Radio? A ver, Mote Sí, Radio justamente el día de hoy sostuvo una reunión con, con otras personas para producir más podcasts acerca de historias que tampoco han sido conocidas acá de mujeres. Hace poco se lanzó un libro que se llama 100 mujeres en la historia del Ecuador, que cuenta la historia de estas señoras que no están en los libros de historia. Entonces, estas chicas hicieron ya el libro, subieron la publicación y nosotros dijimos, vamos a hacer un podcast sobre este tema. sí, Eso en la parte de podcast, digamos, más culturales, sociales y eso. Pero estamos también en Mote Radio pensando en el tema político, seguir investigando ahora a los que resulten electos, porque son ya. personas que van a ganar un mensual de $3,000, $4,000 de todos nosotros. Entonces Sí, claro.
hay que saber quiénes son. Y les vamos a seguir la pista. Y les vamos a seguir la pista, que ya es más fácil a 5 que a Que a 90. Pero 90. claro, sí, sí, pero eso sigue en lo político, porque ya nos metimos en este asunto justamente por esa responsabilidad. Y justamente la primera premisa que se puso Mote Radio antes de hablar, de hacer este podcast que se llama El Candidato, fue decir algo clarito. En las entrevistas nos mienten, mostremos quiénes son Claro. y nos arriesgamos. Y nos arriesgamos y realmente nos va bien, nos va bien. Estamos ganando bastante reconocimiento y eso es bueno para el proyecto, para que la gente vea de que el podcast, se puede hacer podcast en Cuenca. Hay gente que ya está haciendo más podcast acá en Cuenca, pero lo que nos Pues agrada es que ustedes abrieron la brecha. sí, yo creo que sí, sí, o sea, hay que tener también un sano orgullo por lo que uno hace, ¿no? No ser Claro. orgulloso, no ser orgullosos, pero sí, Pero sí tener un, reconocerlo, claro. claro, forma parte de nuestra autoestima, más allá de nuestro Exacto, ego, porque, y exacto. en Cuenca, como te decía hace un ratito, en una ciudad de 500,000 de habitantes, que todos nos conocemos, Mote Radio está abriendo el camino de los podcasts. Entonces nos sentimos bastante orgullosos de aquello. Nos llaman constantemente para dar a Cristian, a mí, a Jimena, nos llaman constantemente a dar charlas en las universidades, en las escuelas de comunicación. Nos llaman chicos que están haciendo sus tesis para hablar del tema de radio y de podcast. Entonces, ser una fuente de pasar de ser pasar de haber consultado a ser una fuente de consulta es una responsabilidad grandísima. Es Claro. terrible, o sea, es terrible y nos Sí. estresa, y nos estresa bien, pero para bien, porque sabemos de que se fijan en el trabajo de uno, así es que eh, y nos compromete a seguir trabajando. Ahora estamos trabajando en algunos proyectos como este de las mujeres, como el tema político, pero fue bastante agradable cuando, por ejemplo, a los candidatos les entrevistaban, por ejemplo, ahora, a los candidatos en esta radio que te digo, la más sintonizada de Cuenca, antes de la entrevista les ponen el podcast de Mote Radio. Justamente la semana Para la pasada, confrontación, ¿no? Y eso me claro, parece muy importante porque no dejan de ser humanos. A veces al electorado se le olvida, endiosan a los políticos o hay una campaña impresionante para endiosarlos y ahí están los resultados. Digo, México es el claro ejemplo de eso, ¿no? Pero me parece importante y en este sentido quisiera preguntarte, Johnny, ¿cuál ha sido la reacción también de esas 90 personas, las cuales fueron desnudadas pues, con pruebas hacia Mote Radio? Porque también está la otra parte, ¿no? Creo que tenemos ahí un pequeño delay. eh, Ahí está. sí, ya, a ver, eh, y fueron reacciones bastante interesantes, por decirlo así. A ver, una de ellas, por ejemplo, cuando en la radio dijeron, vamos con el candidato del movimiento indígena aquí en Tomebamba, que es el nombre de la radio, y dice, pero antes escuchemos del podcast. Entonces, ahí, ahí le salió de que este señor tenía constantes demandas de alimentos. Entonces el man dice, wow, o sea, ¿cómo supieron esto? No es mentira, dice, pero uno es humano y se empieza a justificar que no sé qué, que no sé cuánto, pero el tipo pagaba porque ya le iban a llevar a la cárcel. Entonces se justificaba. Ya. El otro candidato, pero nunca lo negó. Y ayer lo entrevisté yo y no, me dijo, o sea, está bien que usted haya hecho eso, porque somos personajes públicos. Pero Sí, totalmente. fue chistoso porque este otro candidato que te decía que vive de demandas, que vive de temas legales, que vive de temas de alimentos, lo entrevistamos en este canal de televisión digital donde pasamos los podcasts y la respuesta que él dijo, con esta presentación, ni yo voto por mí mismo. Pero, Ahora, ha pero habido... Continúa, perdóname.
pero pero no desmintió nada, ni dijo, esto es mentira. O sea, solamente dijo, con esta presentación, ni yo voto por mí. Ya. Ahora, ¿ha habido alguna amenaza? Digo, lo tengo que decir porque somos periodistas. ¿Ha habido alguna amenaza, algún indicio de violencia, alguna situación negativa con respecto precisamente a este trabajo periodístico? La única reacción, bueno, no tan drástico, pero sí hubo una reacción de este candidato en particular, que él, antes de ir a la entrevista en el canal de televisión, también me investigó a mí. Hizo lo mismo, pero hizo sobre mí. Y lo único que encontró fue de que yo trabajé en el Ministerio de Educación como comunicador social, y eso para él ya me hacía a mí parte del gobierno. O sea, Ya, como filia bueno, política, ¿no? ya, exactamente. O sea, y en el año 2013 yo fui corresponsal de Radio Pública en Ecuador, y el gobierno de esa época obviamente hacía sus giras, ¿no? Por diferentes países, y a los que priorizaba sus viajes era a los periodistas de los medios públicos. Y yo viajé a Argentina con este presidente y con varios periodistas más de canales estatales y públicos. Entonces, Sí. este señor dijo que yo... Tenemos ahí otro delay que es parte, pues, también de estas conexiones. Vamos a ver si se restablece. Importante el trabajo que están realizando en Moterradio. Yo los invito a que chequen www.moterradio.com. La verdad es que se van a sorprender con el material que ellos están realizando, y por eso precisamente la entrevista y la sesión podcast del día de hoy con ellos, porque pues es importante que se exponga. Creo que se cayó la señal con ellos. Nosotros seguimos aquí. Bueno, es importante también conocer pues los diversos trabajos que se realizan, y a mí en lo particular pues me interesa mucho platicar con Johnny para que ustedes que están viéndonos, para que ustedes que a lo mejor tienen una idea de podcast, pues vean que sí se puede realizar muchas cosas. Podemos cambiar pues a través del audio un montón de situaciones que pues apremian a la sociedad. Seas periodista o no, ¿no? Si quieres compartir algo que tenga que ver con tu ser y quieres pues hacer esta exposición a través del audio, lo puedes lograr a través de los podcasts. Vamos a ver. Me parece que se cayó. Vamos a contactar con Jimena, porque me parece que se cayó la cuenta de Mote Radio, ¿no? Jimena también forma parte de Mote Radio, y a la cual le agradecemos también este enlace. Ella está precisamente con nosotros en Generación Podcast. Hola, no. Ahí estamos con Jimena, ahí estamos. No, perfecto. no, Johnny. Se cayó la transmisión desde Mote Radio, pero aquí estamos, no pasa nada, mi estimado Johnny. Me platicabas entonces la situación. Gracias, Cristian. Dice, excelente diálogo, amigos. Saludos. Me platicabas acerca de este candidato que te investigó, ¿no? ¿Y en qué terminó? Sí. No terminó en nada. No terminó en nada porque, digamos, no me comprobó nada. O sea, simplemente perdón un ratito, dame 5 segundos, por favor. Sí, no te Dame preocupes. 5 segundos, coloco acá ya, ahí estamos, perfecto. Sí, decía de que con este candidato simplemente quedamos en eso. Él me dijo que me iba a pedir una rectificación, que le ponga, que le haga una réplica del podcast con el mismo tono de voz, que él dijo que solo que yo me había ensañado con él porque no tenía título universitario, porque no sé qué. Pero yo le dije, mire, están los podcasts de los 90 candidatos, así es que usted En el mismo tono, vea ¿no? en el mismo tono. O sea, no es para usted, o sea, es para todos. Entonces ahí el tipo se fresqueó, pero digamos, Ya. no. Sí, pero ahí terminó. Ya. Oye, Johnny, pues ya para terminar, porque el tiempo apremia y de pronto también Instagram
con el tiempo nos corta la transmisión. Me encantaría que nos comentaras y que con esto cerráramos. ¿Cómo ves a ese Johnny que renuncia a un periódico por la cuestión editorial con la cual no está de acuerdo hace años? A este Johnny que está platicando con David Pantoja, conectados a través de Sesión Podcast, a lo largo de este proceso de trabajo en Mote Radio, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que sientes? ¿Ha valido la pena? ¿Cómo es que te sientes, hermano? Porque yo creo que es importante que nos lo transmitan, porque para mí es muy importante que la gente joven, la gente nueva, la gente que está incluyéndose en este asunto de compartir a través de audio las ideas, me interesa mucho que le digamos que sí se puede. Eh, a ver, para empezar, bueno, yo no soy tan joven tampoco. Bueno, soy joven, pero no soy tan joven. Tengo 39 años. Pero vengo haciendo Eres joven. radio desde el 2002. Soy maduro, digamos. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento alegre, me siento bien, porque siento que desde mi espacio, desde mis podcasts, desde nuestros podcasts, más bien dicho, que Mote Radio nunca es solo, Mote Radio es Cristian, es Jimena y es la audiencia. Básicamente, Claro. me siento bien, nos sentimos bien porque aportamos a la sociedad. Aportamos porque nosotros, en el caso del podcast del candidato, por ejemplo, decimos, con conocimiento nos equivocamos menos. Y al saber de Exacto. que hay un señor que fue sentenciado a 5 años de prisión por robo y que nunca fue a prisión porque huyó y dejó que el caso prescriba, no voy a votar por él. Exacto. Entonces, pero en cambio, si tengo un candidato, por ejemplo, que tiene formación, que no tiene antecedentes penales, que tiene 2 o 3 maestrías, no me garantiza nada, pero el riesgo de equivocarme es menor. Entonces Exacto. nos sentimos bastante bien porque en un podcast de 2 minutos estamos apostando, estamos despertando conciencia, también como dice también el Bhagavad Gita, ¿no? La Biblia del Hare Krishna, estamos despertando conciencia. Y eso Uh-huh. es lo que queremos. Y también a través de nuestros podcasts estamos entreteniendo a la gente en el sentido de que son historias reales que a usted le pasó, que a usted le pasó, que a usted le pasó, pero nunca le habían contado a su oído. Porque el audio, el podcast es contarle al oído las cosas a la gente y nos agrada eso, pero también a través del Spotify, que es la plataforma que más está vinculada a nuestro continente, le estamos contando Sí. también a los más chicos. Por ejemplo, nos sentimos bastante bien porque creemos en Mote Radio. O sea, creemos firmemente en Mote Radio, creemos que, que vamos a hacer la diferencia y Tenemos otro problema de conexión. Me encantaría saber en lo que se restablece la señal, quién nos está viendo, desde dónde nos está viendo, y recordarles que se inscriban precisamente al YouTube. Me encuentran como soy David Pantoja, digo David Pantoja Oficial, donde pueden encontrar este podcast y todos los podcasts que hemos realizado y que comenzamos a hacer desde el año pasado. Y yo pues estoy muy congratulado precisamente de tener hoy pues a estos grandes periodistas que están realizando pues podcasts allá en Ecuador, desde su localidad, desde la tercera ciudad más importante de Ecuador, que es Cuenca, y de verdad me da mucho gusto que hayan tenido el tiempo precisamente para poder platicar. Vamos a ver si se pueden enlazar. Vamos a checar. Ya para despedirnos, porque el tiempo apremia y lo que me lo que me conflictúa es que nos vaya precisamente perdón. a cortar Instagram. Ahí estamos.
No te preocupes, Perdón, perdón, es perdón, parte de, mi la querido Johnny. tecnología. Así es, no está Sí, en nuestras manos, no pasa nada. sí, Me sí, como decía, comentabas, nosotros tenemos fe en Monterradio. Tenemos fe en Monterradio, tenemos fe en lo que estamos haciendo y creo que eso es lo que más nos motiva. Y por ejemplo, hace poco eh, volví a escuchar en esta pandemia uno de nuestros podcasts. Y es que, por ejemplo, nosotros como Monte Radio revivimos la última visita de Facundo Cabral a Cuenca. ya, Un audio bastante sucio, digamos, porque fue grabado en cassette hace muchos años y todo, pero Cristian se encargó de limpiar ese audio y le produjimos. Y, eh, y en ese podcast de Monte Radio, Facundo Cabral dice, cuando estaba en Cuenca, dice, no sé lo que es la fe, pero sé que vivo mucho mejor con ella que sin ella. claro, No dijo ser religioso, pero dijo exacto, tener fe. Y nosotros, como Monte Radio, tenemos fe en Monte Radio. Las condiciones no son económicamente de las mejores, pero tenemos un equipo de profesionales comprometidos con Monte Radio, con la gente, así es que eh, vamos, es difícil. Ahorita, como está el mundo, es difícil planificar a mediano y a largo plazo, pero exactamente. pero Mote Radio está pensando cada vez más cómo hacer cosas, y vamos despacio en esta pandemia, pero vamos trabajando, ¿no? Y realmente eh, lo que tenemos es, lo que le ofrecemos a la gente es un trabajo honesto para empezar. Ustedes, a mí no me encontrarán antecedentes penales en el ministerio como los candidatos, pero, pero van a encontrar a gente comprometida. Cristian, digamos, también es un profesional, es un periodista graduado. Jimena, nuestra directora de contenidos, también es gente profesional, crítica sobre todo. Nosotros también estamos formados, así es que realmente Mote Radio está vinculado de buena gente y más allá de buenos profesionales, de buenas personas. Creo que eso también es clave y poco a poquito la gente nos está pidiendo que les enseñemos a hacer podcast, que cómo se hace, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ya es un paso, es un paso, es un paso. Esto es un largo camino. Claro, Pero como están las condiciones actuales, el podcast tiene buena vida. exactamente, sí, y el podcast llegó para quedarse y larga vida al podcast, precisamente. Y yo te agradezco muchísimo, mi querido Johnny, el hecho de que pues hayamos compartido esta estupenda charla. No sabes de verdad cómo la he disfrutado. Tenía muchas ganas de poder platicar con ustedes. Enhorabuena por su trabajo periodístico. A mí en lo particular me gusta mucho la producción. La verdad es que me encanta. Soy productor de radio desde hace muchos años y la verdad es que he visto pues la evolución también de estos 5 años de Mote Radio. Insisto, los conocí hace algunos años, pero creo que cada vez se reinventan, cada vez hacen cuestiones profesionales mucho más pues aplaudibles y les deseo todo el éxito de verdad del mundo y espero pues en este 2021 poder inclusive realizar alguna alianza ahí, ya lo platicaremos fuera de esta sesión, porque me parece que es estupendo el material y pues mucha gente aquí en México seguramente le va a interesar escucharla. Así que te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo pues a todo tu equipo y por supuesto pues este espacio está para ustedes. Hagamos pues buen periodismo auditivo, sonoro y por supuesto pues impulsemos el podcast porque insisto, creo que llegó para quedarse. Sí, sí, y gracias. Y realmente nosotros también estamos convencidos de otra cosa, de que las cosas se hacen horizontalmente, se hacen en Exacto. alianzas. No hay otra forma de crecer. De Moterradio, que por favor nos encuentren en www.moterradio.com. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, incluso nos metimos al TikTok para ver cómo nos va. Así es que eh, escuchen, por favor, escuchen los productos de Mote Radio. Los primeros, obviamente, tienen bastantes cosas que mejorar, pero poco a poco estamos trabajando intensamente y honestamente. Yo creo que eso marca la Eso es diferencia. invaluable, Eso, exactamente. es- eso marca la diferencia. Y el hecho
de que se puede trabajar bien sin ensuciarse las manos. Para nada. Dejarles en claro las cosas a la gente, porque ellos van a ganar plata pública, pero mostrarle a la gente, darle una herramienta más, nada más. Y Exactamente. bueno, y realmente sí agradecerles por el espacio. Para nosotros es bastante importante compartir. Nos gusta mucho hablar de radio, nos gusta mucho hablar de podcast. Así es que gracias por la invitación. Mil disculpas por los cortes que tuvimos, pero son los gajes del oficio. A mí también me ha pasado. Exactamente. Y, No pasa y, nada. y además de invitarles también, cada semana nosotros tenemos en nuestra página de Facebook, y después se sube a los demás canales, lo que llamamos la charla Mote Radio. Ah, Cada mira. semana, cada semana nosotros tenemos la charla Mote Radio, que invitamos a alguien, seguramente ya te llegará la invitación también muy pronto, Te para agradezco hablar de, mucho. para hablar de temas exclusivamente de comunicación y periodismo. Padrísimo, Hablamos de padrísimo. radio, hablamos de radio, hablamos de podcast, y fue grato en alguna ocasión, porque uno de los invitados a la charla Mote Radio me dijo: yo espero con ansia su charla, porque es como una mini escuela. O sea, te pone en otro nivel que dices, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué, ¿En qué me estoy metiendo? Pero para bien. Exactamente, pero yo creo que estamos haciendo las cosas como se deben de hacer, desde la pasión, desde el corazón, desde la razón también, haciendo las cosas de manera correcta. Yo siempre termino mis programas con una frase que me encanta: hay que hacer las cosas de manera correcta para que sean bendecidos, y yo creo que ustedes están siendo muy bendecidos precisamente por esa pasión y por esa entrega que le están dando pues a sus radioescuchas, a sus podescuchas ahora, como se les llama. Te agradezco infinitamente, mi querido Johnny. Insisto, muchas felicidades para todo tu equipo, muchas felicidades para Mote Radio, y decirles que tienen un fan de Hueso Colorado acá en México, aquí en Cancún, Quintana Roo, desde donde estamos transmitiendo, y les abrazamos con mucho cariño. Gracias por la oportunidad, y vive el podcast. Nada más. Y que vive el podcast. Así es. Muchas gracias, Johnny. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Gracias hasta Gracias. Chao. Ecuador. Nos Igual. vemos Abrazo. pronto. Pues ahí está. Muchas gracias, de verdad, el tiempo apremia. Gracias, estuvo fantástica la entrevista, me encantó. Recuerden, síganos en redes sociales, Sesión Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Y esta charla, pues la van a encontrar en mi sitio de YouTube. Búsquenme como David Pantoja Oficial. Les prometemos que estamos trabajando a marchas forzadas para que todas las entrevistas queden en Sesión Podcast en YouTube. Así que, pues próximamente les avisaremos. Gracias, hashtag, ya nos vamos. Gracias por este material que me están dejando aquí. Me encantan, a mí en lo particular me encantan utilizarlas, y por supuesto, pues bueno, gracias Generación FM por permitirnos estar en su estudio, www.generacionfm.com. Y si ustedes quieren pertenecer a una red de podcast importante, interesante, de habla hispana, lo pueden hacer a través de www.generacionpodcast.com. Gracias, soy David Pantoja, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Pepsi, seguimos esperando, te la recomiendo, a mí en lo particular me encanta. Esto fue Sesión Podcast, nos vemos el próximo jueves. Gracias.